Hola gente, espero se encuentren muy bien. Bueno, como siempre les envío mucha buena vibra y deseo que todos ustedes y sus seres queridos se encuentren con mucha salud y que todos salgamos bien parados de esta epidemia loca. Hoy quiero comentarles sobre los libros que de una u otra manera han dejado una huella en mí, ya sea por los mensajes que me han transmitido, por lo que he aprendido con ellos, por lo que me han hecho sentir, por las historias que cuentan. O sea, de verdad son libros que siempre que recuerdo las lecturas que he hecho me vienen a la mente. Así que son libros muy especiales, definitivamente. Y bueno, espero que ustedes, si no los han leído, puedan leerlos para que, bueno, también se entretengan un poco. Así que vamos a comenzar. El primero de estos libros fue el primer libro que yo leí en mi vida. Realmente no recuerdo qué edad tenía, debí tener como 9 o 10 años, estaba muy chiquito. Y bueno, apenas comencé a leerlo, sentí una conexión inmediata. O sea, no sé cómo explicarlo, pero realmente fue una conexión automática. Creo que es uno de los libros más famosos del mundo y siento que todo niño debería leer este libro. Y pues nada más y nada menos que El Principito. El Principito es una historia mágica, es una historia maravillosa y yo realmente recomiendo a todos los padres o adultos que quieran que los niños inicien en el mundo de la lectura, que les regalen este libro. Este libro es estupendo, transmite unos mensajes maravillosos. A mí creo que lo que más me atrajo de este libro fue como que las características de los personajes, o sea, sus personalidades, porque realmente este libro lo que transmite son mensajes de las características de los seres humanos en sí, características buenas y malas. Así que realmente es un libro que tiene un mensaje muy bonito, es un libro que se lee también muy fácil y a pesar de ser muy corto, porque es relativamente corto, creo que tiene un universo completo en él. Así que de verdad, o sea, es un libro perfecto para iniciarse en el mundo de la lectura y de la literatura en sí. Así que bueno, es un libro muy especial para mí que siempre recuerdo y que siempre recordaré como el primer libro y que he leído, y fue el inicio de mi camino en la lectura. Así que bueno, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Otros libros o pequeños libros de los que también tengo muy bonitos recuerdos era como un set de cuentos que me regalaron cuando yo tendría como 12 años, creo, y era un set de cuentos como que, ¿saben? Estos cuentos tradicionales, que sí, La Bella Durmiente, Los Tres Cochinitos, Caperucita Roja, todos estos cuentos de siempre, pero estos cuentos, bueno, como muchos deben saber, cuando Disney los adapta, hace su propia versión. Estos cuentos que yo tenía eran basados en los cuentos originales, o sea, eran las historias originales. Por ejemplo, La Bella Durmiente, que en la adaptación de Disney tiene un final, aquí tiene otro muy distinto y un desarrollo también un poco diferente. La Sirenita, que creo que es uno de los que más recuerdo en Disney, esta princesita se quedaba con el protagonista al final y todo era feliz. En cambio, en la historia original, esta sirenita sacrificaba muchas cosas y al final no se quedaba con el príncipe, sino que el príncipe se casaba con otra mujer y ella se convertía en espuma de mar. Así que bueno, una historia que puede ser triste, pero si te la saben contar, al final también te deja un mensaje muy bonito. Y esto es lo que sucedía con estos cuentos, que a pesar de que estaban basados en los cuentos originales, que suelen ser un poco más oscuros y más rudos, la forma en que te lo contaban era como más suavizada y más infantil, y realmente eran cuentos hermosos que a mí me gustaba leer constantemente. Casi que prácticamente todos los días por un tiempo los leí. Además que las ilustraciones de estos cuentos eran muy lindas, o sea, eran ilustraciones artísticas, así que creo que era lo que más me llamaba la atención de estos cuentos. Los leí muchísimo, los disfruté muchísimo y de verdad siempre tengo bonitos recuerdos de estos cuentos.
No conseguí las portadas originales, por cierto, o como están viendo, les estoy dando las portadas de los libros, pero de estos cuentos no conseguí las portadas originales, así que bueno, les dejo como una pequeña referencia. El otro, lo bueno de estos cuentos también es que venían como en un pequeño estuche, que también era como muy, no sé, me gustaba mucho, era como un estuchito donde tú los guardabas. Así que bueno, también me llamaba la atención eso. El otro libro que también como que ha dejado huella en mí se llama La tumba de Tutankamón. Es un libro bastante particular porque lo que más me llamaba la atención de este libro, también lo leí cuando estaba muy jovencito, tendría 14 años, algo así. Y este libro tenía la particularidad de tener varios finales, o sea, tenía finales alternativos. Entonces, conforme tú ibas leyendo, ibas desarrollando la historia a tu manera según las decisiones que tomabas para llegar a uno de esos finales. Por ejemplo, cuando tú ibas leyendo, de repente te aparecía en una página, si tú quieres caminar hasta la esquina y conversar con el hombre que está parado allí, ve a la página tal. O si quieres entrar a la cafetería y hacer una llamada, ve a la página tal. Y así así iba sucediendo hasta que tú mismo ibas creando tu historia y llegando a uno de esos finales. Es un libro que leí, creo que tenía como 4 o 5 finales. Uno de ellos creo que era el perfecto, o uno o dos eran como los finales ideales y los otros eran decepcionantes. Así que es un libro que leí varias veces para tratar de llegar a todos los finales, y siempre intentaba desarrollar la historia de diferentes maneras, tomar opciones distintas, y de verdad es un libro que me disfruté mucho. Se llama La tumba de Tutankamón, creo que se llamaba, o El misterio de Tutankamón, algo así. Tampoco conseguí la portada original, es muy difícil, es un libro que yo más nunca volví a ver. Pero bueno, es un libro así de investigación policíaca, de misterio, de crimen, de suspenso, y relacionado con la tumba de Tutankamón. Y de verdad es un libro muy, o sea, es como muy entretenido, ¿sabes? Siempre te mantenía entretenido, y a mí me gustó mucho leerlo varias veces. Es otro libro, bueno, si se consigue, de verdad es otro libro que yo recomendaría que se regalara a niños para que adquirieran ese amor por la lectura. Así que bueno, si logro conseguirlo en algún momento otra vez, estoy seguro que lo compraría. Así que bueno, el otro libro que también ha sido inolvidable, es un libro que se llama El terror en Amityville, creo que se llama. Bueno, igual aquí les dejo la portada. Este sí es un poco más conocido y como que se mantiene hasta la actualidad. Es un libro, no sé si ustedes conocen la historia de Amityville, que es una historia supuestamente real de una familia que vivía en una casa, y uno de los chicos de esa familia los asesinó a todos. Luego de que sucedió este terrible crimen, pues obviamente este chico fue detenido y se mudó a esta casa una nueva familia. Pero después de que ellos se mudaron, comenzaron a experimentar situaciones como paranormales y así, bastante así como que rudas, ¿no? Bueno, entonces ellos, como estas situaciones se repetían mucho, pues, que se movían cosas, había ruidos extraños, había apariciones, ellos decidieron llamar a especialistas en la materia. Y estos especialistas descubrieron que había un demonio, pero un demonio muy, como que de la alta élite de los demonios, no sé, habitando en esa casa. Entonces, por eso sucedían cosas tan feas y ellos tenían sensaciones tan desagradables, porque realmente estaban ahí en esa casa y ellos sentían que se sentían un aura muy pesada y que su personalidad iba cambiando. Entonces, se supone que este libro está basado en esa historia. Yo no sé si es la manera en que el autor cuenta la historia que realmente te hace sentir en angustia, o sea, te hace meterte en ese ambiente de miedo, de suspenso, de terror, de desesperación. Y de verdad es un libro que conforme yo lo iba leyendo, sentía así como incomodidad, así, o sea, no quería dejar de leerlo, pero realmente como que wow, sentía miedo realmente. Entonces no sé si fue la manera en que fue escrito este libro, que para mí estuvo
o sea, la forma en que se escribió fue estupenda, porque realmente el autor te hace meterte en la situación, o sea, y te hace conectar con los personajes y con lo que ellos están viviendo. Y cuando tú pues te enteras de que está basado en una historia real, pues como que te da mucho más miedo. Así que realmente fue un libro que me costó leer, que lo disfruté de todas maneras, pero es un libro que necesita como mucho coraje para leerlo. Además el final es como impactante, entonces como que te deja así como que, Dios mío, que acabo de leer. Entonces es un libro que tengo que confesar que luego de que lo leí no pude dormir bien como en 2 o 3 noches realmente, recordando lo que había leído. Así que es un libro duro. Yo no, bueno, ahorita pensándolo bien, no sé si lo recomendaría realmente. Pero bueno, si es un libro que sí se puede leer, o sea, está muy bien escrito, pero debes tener como, no te deben asustar las películas de terror ni las historias de terror, porque si no, realmente no lo vas a disfrutar. Así que bueno, siempre recuerdo ese libro, un libro impactante. Pero bueno, a fin de cuentas, los otros libros que les voy a hablar forman parte de sagas. Son 2 sagas que para mí han sido totalmente pues inolvidables. Así las he disfrutado muchísimo, y cada vez que leía un libro ya quería leer inmediatamente el que le seguía. Así que son 2 sagas que leí maravillado. La primera de ellas, yo creo que es la saga actualmente la más famosa del mundo, de verdad. O sea, yo creo que todos los jóvenes y niños han leído esta saga, o por lo menos la mayoría, y muchísimos adultos también la han leído, porque realmente es un universo maravilloso. Y por supuesto estoy hablando de Harry Potter. Harry Potter para mí, o sea, yo cuando supe de que existían estos libros, como que no les hice mucho caso. Una amiga que yo tenía en ese momento sí me dijo, mira, acabo de descubrir un libro, y son varios libros, me dijo, son varios libros que acabo de descubrir, y hablan de un mago que no sé qué, y estoy enganchada. Estábamos muy jovencitos, de verdad, yo creo que éramos adolescentes. Y realmente yo como que no le hice mucho caso, estaba pendiente de otras cosas, no sé. Pero no sé en qué momento el primer libro de Harry Potter llegó a mis manos, no recuerdo si me lo prestaron o no sé cómo llegó a mis manos. Y apenas lo leí yo quedé impactado, o sea, quedé enganchado. Yo, Dios mío, qué historia es esta, qué maravilla es esta. O sea, de verdad me encantó la trama, me encantaron los personajes, me encantaron las situaciones, o sea, los diálogos, los mensajes, el universo creado por J.K. Rowling. O sea, desde el primer libro yo quedé enganchado, y por supuesto comencé a buscar los demás libros, que son 7 en total. Recientemente salió otro que no fue escrito por la autora, pero bueno, ella lo considera también medio oficial, pero no me gustó. En fin, los que me gustaron en sí son los 7 libros originales de la saga. Son maravillosos, o sea, es un universo. Harry Potter es un universo completo. Mucha gente dice que bueno, es una saga muy comercial, que no sé qué. Bueno, sí es comercial, pero es disfrutable de todas maneras. Y lo que más me gusta de esta saga, o lo que más me gusta de la autora, es la forma en que describe. O sea, ella tiene una forma de describir, yo creo que fantástica. O sea, es como muy precisa, muy clara, muy concisa también. O sea, no son descripciones que te aburren, y ella tiene que describir muchas cosas y muchas situaciones y muchos personajes, porque ella está creando o creó un universo completo. Así que son muchas cosas las que ella tiene que explicar, y para mí las describe sumamente bien, porque nunca te aburren y te logra ubicar perfectamente en las situaciones, en los espacios, te logra como que describir muy bien a los personajes, sus personalidades. Así que de verdad para mí ella escribe sumamente bien, y yo creo que es una de las cosas que más ha atrapado a millones de personas. A mí particularmente me gustan todos los libros. Los que más he disfrutado son el tercero y el cuarto, El prisionero de Azkaban y El cáliz de fuego, que son 2 libros que a mí, o sea, me gustan los 7, pero tengo cierta predilección por esos 2. Y es una saga que yo, bueno, he releído varias veces, no sé si 3 o 4 veces, y yo creo que la volveré a leer unas cuantas veces más, porque la disfruto muchísimo. Lo que no me gusta tanto del universo en sí, no de la saga, sino del universo Potter, han sido las películas. Sé que mucha gente es fanática de las películas, pero a mí en lo particular no me han encantado tanto. O sea, las he visto, creo que una vez cada una. O sea, o sea, creo que las que he visto 2 veces
han sido justamente la 3 y la 4, que están basadas en los libros que a mí más me gustan, que son El Cáliz de Fuego y El Prisionero de Azkaban. O sea, son dos películas que quizá porque los libros me llaman más la atención, yo las he visto 2 veces, o sea, hasta ahí. Pero el resto de las películas normal, no son películas así que me encantan. No sé, cuando están los maratones en la tele, no es que me quedo viéndolas, o sea, normal. Pero bueno, sé que hay mucha gente que sí les gusta. Lo que pasa es que yo siento que las películas dejan por fuera muchos detalles importantes de los libros. Y yo creo que las personas que solo han visto las películas conocerán el 30 o máximo el 40% del universo de Harry Potter. De verdad, los libros tienen muchísimos detalles fantásticos que no salen en las películas. Hay personajes que no salen, hay situaciones que no se cuentan, obviamente también porque las adaptaciones no los permiten, pero siento que el universo de Harry Potter en libros es mucho más rico y mucho más maravilloso. Las películas no están mal, pero no me enganchan tanto. Así que bueno, es una saga que obviamente yo recomiendo a los jóvenes y a los niños también. O sea que si ustedes quieren realmente empezar o introducirse en el mundo de la lectura, además del Principito, yo les recomiendo esta saga de Harry Potter porque de verdad la van a disfrutar y se van a enganchar y van a querer van a tener el deseo de seguir leyendo historias de este tipo y van a llegar a otras sagas también de ciencia ficción y aventura, y de verdad es una maravilla. Así que bueno, en conclusión, I love Harry Potter forever. Y la última saga que les quiero comentar, o de las que les quiero hablar, es una saga, esta sí es un poco como más para adultos, es una saga un poco más larga, es un poco, bueno, lo que me sucedía con Harry Potter es que yo los libros, por ejemplo, los leía máximo en 3 días, o sea, es una lectura que me atrapaba tanto que no podía dejar de leerlos. Entonces, son de estos libros que tú te acuestas y entonces como que quieres seguir leyendo. O sea, hubo días realmente en que yo me acostaba y me despertaba en la madrugada para ir al baño y me ponía a leer porque necesitaba saber qué iba a pasar. Entonces son libros que a mí como que me costó mucho dejar de leer y bueno, había un momento que yo decía, no, o sea, ya voy a parar porque yo quiero que este libro me dure más de 3 días. Así que quiero como que administrar la lectura. Pero por ejemplo, en Harry Potter había páginas donde yo decía, bueno, hasta esta página leo. Pero llegaba al final de la página y decía algo así como que, y Harry Potter caminó, dobló la esquina y lo vio. Y hasta ahí llegaba la página. Entonces yo decía, no, yo tengo que seguir leyendo. Entonces, nada, volteaba la página y seguía leyendo y no me detenía hasta que yo creo que me desmayaba de sueño sobre el libro. Así que, bueno, es una saga que de verdad me atrapó muchísimo. Y con esta saga de Caballo de Troya, que es la otra saga que les quería comentar, es una saga más larga, pero es una historia muy, muy enganchante, muy interesante. Caballo de Troya fue escrito por J.J. Benítez, que es uno de mis autores favoritos, un autor español, es periodista también. Y realmente él comenta que de esta saga es totalmente cierta. Es una historia un poco complicada de resumir, pero bueno, a fin de cuentas trata sobre un experimento que se llevó a cabo en Estados Unidos por unas fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, que crearon una máquina del tiempo y tenían la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo justamente, y ellos decidieron, inclusive podía hacer un salto al futuro, pero ellos decidieron ir hasta la época de Jesucristo para realmente ver qué sucedió en esa época y por qué este hombre fue tan importante y por qué se dividió la historia a raíz de su existencia en la tierra. O sea, porque recordemos que la historia está dividida en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Entonces se supone que fue un personaje muy importante. Así que ellos quisieron viajar a esta época para ver cómo sucedió todo y si realmente fue un dios este hombre. Así que prepararon todo,
crearon esta nave, crearon diferentes aparatos y artilugios para ellos poder sobrevivir en esta época, diferentes mecanismos de defensa, se prepararon muy bien, estudiaron muy bien el contexto social, político, económico, cultural de la época de Jesucristo, aprendieron a hablar el idioma que habló Jesucristo. O sea, se prepararon muy bien para que cuando ellos llegaran a esa época nadie pudiera sospechar que ellos eran viajeros del tiempo. Entonces prepararon todo eso y lograron viajar en el tiempo, y cuando llegaron allá, bueno, ellos estuvieron en varias épocas de la vida de Jesucristo. Prácticamente durante toda su vida pudieron ser testigos de los momentos más importantes de la vida de Jesucristo y lograron hablar con él, interactuar con él. Conocieron a la Virgen María, San Juan Bautista, a los hermanos de Jesucristo, que ellos dicen que sí tenía hermanos, a San José, a los padres de María, a los apóstoles, a María Magdalena, a todas estas personas que rodearon a Jesucristo, y ellos cuentan una historia realmente muy distinta a lo que cuenta la Iglesia Católica. O sea, ellos realmente, porque viajaron dos personas. Estos viajeros, uno de estos viajeros, luego de que acabó el experimento, decidió entregar porque ellos llevaban un diario, decidió entregar toda esta información a un periodista para que se publicara, porque decía que tenía que ser publicada, y así fue como llegó a manos del autor de esta saga de Caballo de Troya, que él dice que créanlo o no lo crean, créanlo o no, es una historia real. Así que bueno, al final de cuentas ellos como que logran descubrir muchos detalles de la vida de Jesucristo, interactúan con él, conversan con él, transcriben las conversaciones que tuvieron con él, que son maravillosas las conversaciones, le preguntan varias cosas, logran más o menos descifrar qué es lo que va a pasar después de esta vida, después de que acabemos esta vida física, qué es lo que hay más allá, cuál fue el verdadero mensaje de Jesucristo, cuál es el mensaje de Dios, cuáles son algunos de los planes del Creador, y muchísimas situaciones que la Biblia no te cuenta, y hay otras situaciones que ellos también viven, que la Biblia te cuenta, pero que según lo que ellos vieron en persona son muy distintas a cómo te las cuenta la Biblia. Entonces hay momentos en que ellos como que te dicen, mira, la Biblia cuenta esto, pero nosotros vivimos esto. Y realmente a mí me parece mucho más coherente la historia que cuenta Caballo de Troya. La personalidad de Jesucristo me parece mucho más coherente en Caballo de Troya que en la Biblia. Así que realmente es una saga que te hace como que te nutre mucho, te hace reflexionar muchas cosas, cuestionar muchas verdades que tú creías como que inamovibles. Entonces, porque no hay que negarlo, la Iglesia ha contado muchas cosas a lo largo de su existencia y ha influido mucho en las opiniones de la sociedad, y todas esas opiniones son con las que uno crece, y entonces a veces como que no piensas en cuestionar esas cosas. Pero cuando lees esta saga y te das cuenta toda la historia que ellos narran en esta saga, te empiezas a cuestionar muchas cosas, porque realmente te parece mucho más apegado o mucho más sensato lo que se cuenta en esta saga con respecto a Jesucristo y su mensaje y su misión aquí en la tierra, y cómo eran las personas que lo rodeaban, cómo era realmente la Virgen María, cómo eran todos esos personajes que la Iglesia te pinta de una manera, pero aquí te los describen de una forma mucho más real. Así que uno siente como más conexión con la historia de Caballo de Troya. Así que bueno, es una saga que cuesta un poco más, o sea, tardas más tiempo en leerla porque es un poco más larga, también tiene descripciones un poco más técnicas, porque te hace descripciones de la nave, o sea, descripciones muy como de ingeniería, de física, de química, de biología, describiendo, porque ellos tuvieron que protegerse también contra las bacterias de la época, que eran otras, contra las enfermedades, tenían que tener mucho cuidado con la comida de esa época, que era muy distinta a la nuestra, o sea, porque los alimentos no eran tratados como son tratados hoy en día. Entonces tuvieron que de verdad tener mucho cuidado en muchas cosas y tomar muchas precauciones. Y, o sea, realmente hay como que inventos que ellos hicieron que te parecen maravillosos para poder viajar a esa época. Pero, o sea, realmente que tú
o sea, son cosas que quizá no han salido a la luz, pero ellos dicen que existen. O sea, son inventos, o sea, realmente que tú los lees y tú dices, wow, ¿cómo puede esto existir? Pero ellos dicen que existen, pero obviamente están bajo resguardo porque serían muy peligrosos en manos de cualquiera. Entonces es una historia bastante apasionante, maravillosa, es un poco larga, pero yo me la leí encantado. Son 9 libros, actualmente salió el 10º. Cuando yo leí la saga eran 9, pero el autor ya sacó, perdón, ya sacó el 10º libro, porque estos 9 son en base al diario de uno de los viajeros, pero el 10º libro es en base al diario del otro viajero, había uno de los viajeros que se quedaba en la nave como resguardando la nave, y había otro que sí salía e interactuaba, pero al final el otro viajero pudo salir también. Así que el diario de este viajero es es en el que se basa este 10º libro, que salió hace poco, yo creo que este año, a finales del año pasado, y es un libro que todavía no he podido adquirir, pero apenas lo pueda adquirir lo voy a hacer porque estoy loco por leerlo. Así que actualmente son los 10 libros de esta saga, y es una saga maravillosa que yo creo que una vez que ustedes la lean, siento que van a tener una transformación interna, de verdad. O sea, se van a cuestionar muchas cosas y van a ver de una mejor manera ciertas cosas que quizá la Iglesia Católica no ha sabido transmitir o no ha transmitido muy bien. No sé si por conveniencia, por lo que sea, pero creo que de verdad esta saga te deja mucho aprendizaje y te deja como que una sensación mucho más agradable con respecto a las figuras que la Iglesia Católica pues se agarró para ella. O sea, las figuras como Jesucristo y todos los personajes que lo rodearon. O sea, cuando lees esta saga, o sea, tienes una sensación mucho más agradable con respecto a estas personas. Así que, incluyendo a Jesucristo, por supuesto. Entonces, como que cambia tu visión. Entonces, sientes una mejor conexión, que fue lo que me pasó a mí. O sea, sentí una mayor conexión con la forma en que esta saga describe a estas personas que como las describe la Iglesia Católica. Así que bueno, y también la forma en que describe a Dios. Así que bueno, es una saga que yo recomiendo absolutamente. Así que bueno, espero que puedan leer todos estos libros, ya que tenemos bastante tiempo, y nos vemos en otra oportunidad.